والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Que la pau estigui amb tots vosaltres. Benvinguts, benvingudes a aquesta xerrada tan important per nosaltres i per al poble palestí. Com sabeu, avui ens acompanya el nostre estimat Hussein El-Urieshi. Hussein, es todo un honor y un placer tenerte aquí con nosotros. Benvingut, bienvenido, marhaba bik. Molts el recordareu del canal Córdoba, on era un dels presentadors. I pels que no el conegueu, Hussein és un historiador i periodista i traductor. Avui tenim l'oportunitat d'adquirir coneixement d'un gran professional com ell. Espero que no desperdiciem l'oportunitat. Ens parlarà d'un tema molt important, com és el tema de Palestina. Des que ens han parit les nostres mares, hem estat escoltant barbaritats sobre aquest genocidi que està cometent aquest estat anomenat Israel. També ens acompanya Alaeddin Awad. Benvingut, marhaban. Te digo lo mismo que el compañero Hussein. Es todo un honor y un placer que nos acompañes hoy. Alaeddin és un activista palestí i vicepresident de la Fundació CAP. També ens parlarà del conflicte i de com podem col·laborar amb el poble palestí i a la vegada ens presentarà la Fundació. Des de joves musulmans hem vist la necessitat d'organitzar aquesta xerrada per aportar el nostre granet de sorra amb el poble palestí. Espero que en traiem molt de profit i ens ajudin a entendre més el que està passant a Palestina. Per anar acabant, si em permeteu, vull dir unes paraules per reflexionar entre tots i totes. Començo amb un versicle que està en el Coran, que són les paraules d'Allah. Diu: «Oh ésser humans, us he creat a partir d'un home i una dona. Us he congregat en pobles i tribus perquè us reconegueu, uns amb els altres. El millor entre vosaltres, davant d'Allah, és el més piadós. Déu tot ho sap i està ben informat de lo que feu». En aquest versicle, Déu ens diu que aquestes diferències que hi ha entre nosaltres són part del motiu per la que ens ha creat. Existeix una gran sabidoria en ella. Quina és? Que ens coneguem entre nosaltres. Hem d'aprofitar aquestes xerrades, trobades, o qualsevol altre espai perquè ens coneguem i podem trencar amb les barreres que hi puguin haver-hi. Hem d'estar contents per estar aquí i agrair a Allah que ens ho ha facilitat. També agrair a cada un de vosaltres i a tots els assistents. I, com no, a tots els que han fet possible aquesta trobada. Nosaltres, com a musulmans, lluitem i treballem per estar units. També treballem perquè la pau sigui algo que estigui present en el dia a dia de cada ésser humà. Heu de saber que la paraula Islam ve de Salam, que significa pau. El significat d'Islam i el seu origen és pau. La seva salutació és Assalamu alaikum, que la pau estigui amb vosaltres. La resposta és Wa alaikum assalam, que la pau estigui amb vosaltres. El nom de la nostra religió és pau. La nostra salutació és pau. Un dels noms de Déu és Assalam, el que significa el que dona la pau. Després de cada oració nosaltres diem Allahumma anta assalam wa minka assalam tabarakta ya del jalal wal ikram, que vol dir: oh Déu, ets la pau, de tu prové la pau i tu ets la font de totes les benediccions. Per això hem de treballar per la pau, hem de voler i estimar la pau i sobretot esforçar-nos perquè tothom tingui pau. Això és una cosa que hauria d'estar per sobre de tot i de tots els que ens vulguin dividir. Per això us animo a seguir aquest versicle que diu que ens tenim que conèixer més perquè un cop ens coneguem ens entendrem més. Aquí és on veurem que no hi ha tanta diferència entre nosaltres, que el que ens uneix és molt més que el que ens separa.
Per això hem d'aprofitar aquestes trobades i qualsevol altre espai per unir forces, per fer una comunitat més unida, perquè la unió fa la força, i intentar treballar tots junts perquè aquesta pau no només siguin paraules, sinó fets, i hem de fer que la pau també estigui en el nostre dia a dia i així ens puguem viure en pau i sentir la tranquil·litat que tots ens mereixem. Moltes gràcies a tots i a totes, que Déu us beneeixi i us atorgui tot el que desitgeu. Amén. Abans de començar la xerrada, donarem pas a l'Ayub perquè reciti un versicle de l'Alcorà. Ayub? السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. شكرا. ¿Viene Yusef o no? No. ¿Ya no? بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. Bon día, buenos días, Sbarja, Chaloterim Marrambleh. Es para mí un privilegio lo de saludar a gente de mi pueblo, de mis orígenes también, porque yo soy también rifeño y me he enterado de que Vic prácticamente es una localidad también del Rif. Y bueno, así que aprovecho esta ocasión de que nos visitamos, de que nos vemos y aunque quien nos une aquí es una causa noble, una causa la más justa que existe hoy en día, que es la causa palestina, pero también como rifeños y como musulmanes, como españoles, catalanes y de Vic, pues también aprovechamos estos vínculos propios para manifestar nuestra solidaridad con el pueblo oprimido y machacado de Palestina, con la connivencia y la complicidad de Occidente en particular y del silencio cómplice del resto del llamado o de la mal llamada comunidad internacional. También aprovecho para agradecer a la comunidad musulmana de Vic su invitación por haber organizado este evento y en forma muy especial a Yusef por haber coordinado esto y por haber estado detrás pues, intentando gestionar y que podamos estar hoy día en esta mesa. Es muy importante abordar el tema de la causa palestina en todas partes del mundo y de forma especial para las nuevas generaciones musulmanas y europeas, porque al formar parte de Europa, nos guste o no, es muy normal que acabemos pues, siendo europeos y adoptando los puntos de vista que la cultura europea pues, hace llegar a todos sus ciudadanos y comunidades europeas, también la musulmana. Y esto a veces, os vais a dar cuenta, de hecho ya os habréis dado cuenta, que muchas veces simpatizamos con la causa palestina porque son nuestros hermanos o porque es una causa justa, pero desconocemos la historia del conflicto, de la ocupación de Palestina, desconocemos qué es el proyecto sionista, los orígenes, las causas y cómo hemos llegado hasta este punto y lo que es más importante todavía, y cómo es la proyección del futuro, cómo es la proyección del futuro de Palestina, que está muy, muy estrechamente relacionado con el futuro del propio mundo. Para abreviar un poco, digamos, esto último que digo es, si no hay justicia para el pueblo palestino, sencillamente estamos condenados a una guerra mundial. No hay otra. Por lo tanto, toda persona que abogue por la paz, y como bien ha dicho también en su intervención Yusef, la paz es fundamental para que la gente, para que las sociedades, sus pueblos, sus países, para que el mundo progrese de forma positiva. Si no, lo contrario de la paz es la destrucción, es la guerra, y es lo que estamos viendo hoy día. Y es sorprendente que los que más hablan de la paz son los propios criminales, son los propios opresores, los ocupantes y sus aliados. Y es una contradicción del mundo patas arriba, del mundo al revés, que quienes más promueven la guerra, los mayores vendedores de armas del mundo, son los que se arrogan, ¿no?, el papel de ser los actores de la paz que aseguran la paz en el mundo. Evidentemente esta es una farsa y una mentira. Así que lo que voy a intentar, por cierto, no sé si, como estamos en un teatro, para que os deis cuenta, no os estamos viendo.
Entonces, si es posible iluminar también al público, agradecería mucho. Gracias. Porque si no, para que os podamos ver, porque es que si hablamos, no es una actuación teatral, como veis, esto es una conferencia, y si no vemos las caras de la gente es muy difícil, digamos, saber si estáis siguiendo, estáis durmiendo o si estáis indignando. Así que gracias, maestro de ceremonia, por poner ahí la luz. Y digo, es muy importante lo de saber la historia para entender la causa y acto seguido, pues saber cómo defender y promover la propia causa palestina, porque es una causa, como digo, insisto, y lo tenemos que entender muy bien, de la justicia al pueblo palestino hacemos justicia al mundo. Y si abandonamos al pueblo palestino, abandonamos el mundo a su suerte, que quiere decir vendérselo a los más poderosos, a los grandes opresores. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es esto del Estado de Israel? ¿Por qué hay un Estado que se llama Estado de Israel que ocupa un territorio de otro pueblo, que es el pueblo palestino? ¿De dónde viene? ¿Cuándo fue creado? ¿Por qué fue creado? Entonces todo esto es lo que vamos a intentar responder ahora. Evidentemente es muy difícil resumir la historia de casi 2 siglos de proyecto sionista en 45 minutos, lo vamos a intentar. Yo ruego, Yusef, hazme así cuando termine los 40 minutos para darme cuenta, porque no tengo reloj aquí. Me tengo de chivato ahí al móvil, pero no me pone la hora. Y es importante para entender la causa palestina, para realmente también ser embajadores de la justicia y de la paz, para hacer justicia al pueblo palestino y hacer justicia a los pueblos del mundo. Se ha dicho estas semanas, y con certeza, que prácticamente el único lugar realmente libre en el mundo actualmente es Gaza. Y no es una tontería, es verdad. El único lugar donde una población conoce la opresión y se ha dado cuenta y se ha rebelado es Gaza y es Palestina. El resto seguimos ocupados, colonizados en nuestras mentes, en nuestra visión del mundo, en nuestras tomas de posiciones respecto a lo que está pasando, porque la propaganda sionista es tan potente, que lo podéis observar todos los días en los medios de comunicación españoles, franceses, anglosajones, alemanes, prácticamente todo Occidente, los medios de comunicación están al servicio del sionismo, y por lo tanto la versión que dan es una versión sionista, que quiere decir legitimar la ocupación de Palestina y el exterminio del pueblo palestino. Entonces, mucha gente que no sabe la historia, que no está al tanto y se traga esta propaganda porque no tiene detrás una formación, y sobre todo con la era actual de lo que llaman la posmodernidad, la modernidad líquida, donde vivimos solo al instante. Por eso mucha gente dice, esto empezó el 7 de octubre. No empezó el 7 de octubre. Ni siquiera empezó en 1948 con la declaración de la creación del Estado de Israel, sino que existe desde mucho antes, y es lo que voy a intentar explicaros ahora, inshallah ta'ala, pues después de la intervención de un servidor, que la completará mi hermano y compañero de mesa, y luego pues habrá un turno de preguntas, de comentarios, de críticas, de correcciones, ¿vale? Inshallah ta'ala. Ese es el plan, ¿no, Yusef? Inshallah. Tawakkalna ala Allah. ¿Cuándo empieza el proyecto sionista? Vamos a entender una cosa, los judíos tienen una historia. No voy a hablar de la presunción de que tienen derecho al territorio de Palestina ni nada, porque estas tonterías ya están superadas, pero si alguien las quiere sacar, pues la podemos hablar. Es decir, Israel dice que los sionistas ocupan Palestina bajo la excusa de que Dios se la prometió. Es decir, el documento de propiedad es un libro religioso, ¿no? Evidentemente, nadie en su sano juicio cree que un libro religioso de una comunidad religiosa, la que fuere, puede ser un documento de propiedad de ninguna parte. Dicho esto, la historia de los judíos, pues si nos remontamos, la última diáspora, es decir, hubo una serie de los judíos, brevemente. Sidna Ibrahim a.s. viene de Ur, que es Irak, entre Irak y Turquía, pues con el Nemrud, etcétera, al final acaba en Palestina, ¿vale? Acaba en Palestina, tiene unos hijos, entre sus hijos Ishaq a.s., que es un profeta, Sidna Ismail a.s. va a nacer y luego se va a ir a trasladar a la Meca, de donde vienen los árabes. Los judíos van a venir de la descendencia de Jacob, hijo de Ishaq, hijo de Ibrahim a.s. Y Jacob es el que se llama Israel, que significa Abdullah, siervo de Dios.
¿vale? Es un profeta que veneramos también los musulmanes. De Jacob, sabéis que hubo una hambruna en Palestina. Cuando digo que vino Ibrahim, ya había población. Ya había población en Palestina. Él no funda Palestina. Ya estaban los Yebusiyin y otros, el Cananiyin, etc. Viene, de hecho, es acogido por el rey del Quds, de Jerusalén, que de hecho Jerusalén es la ciudad de Salem, que era el rey de entonces, era Yebusi. No quiero entreteneros en detalles de historia lejana, pero para que tengáis un poco el contexto. Sidna Jacob, cuando hay hambruna, ¿qué va? ¿A dónde va? ¿Dónde va a ser acogido? En Egipto. ¿Quién es Yusuf a.s.? Hijo de Jacob, de Israel. Entonces los hijos de Jacob eran 12, son las 12 tribus de Israel y son los conocidos como los hijos de Israel, que luego vamos a conocer también como judíos. Pasan en Egipto 3 siglos y pico, al final regresan, les salva Musa a.s., el profeta Moisés, y regresan a Palestina. También había población, así que eso de que una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra es un mito, es una mentira. Llegan a Palestina, vuelven a vivir en Palestina, pero hubo momentos en la historia en que fueron expulsados los judíos de Palestina. Por ejemplo, por Nabucodonosor, que él era un rey babilonio, conquista desde Babilonia, Irak, hasta Sham, hasta Siria, Palestina, y ocupa Jerusalén y se lleva a los judíos como esclavos a Babilonia. 3 siglos después, Persia nace un gran imperio, persa, Irán, y bajo el poder de Cirio, pues segundo, Quraysh, se dice en árabe, pues ocupó Babilonia y pues a los judíos que estaban en Babilonia les permitió regresar al Quds, a Palestina, porque ellos también conquistaron Palestina. Luego vienen los griegos, con Alejandro Magno, y echa a los persas, pero no echa a los judíos, los que quieren quedarse ahí. Luego vienen después los griegos, vinieron los romanos, y en el año 70 de la era cristiana montaron una revolución, una revuelta a los judíos, y fueron duramente reprimidos por Titos, que era el gobernador romano de Palestina. Se monta una segunda revuelta en el año 132 y es cuando el emperador Adriano les expulsa de Palestina para siempre. En el año 132-134 de la era cristiana, ¿a dónde van a ir estos judíos? Y es cuando se expanden o se reparten por varios países del mundo y se van, por ejemplo, a la orilla sur del Mediterráneo, y también a la orilla norte, es decir, todo el Mediterráneo se van a esparcir, pero también van a Irak, a Yemen, y hay un lugar al que van que seguramente lo sabéis. Habéis escuchado sobre Benu Qainuqa, Benu Qurayza, Benu Nadir. ¿Conocéis estas tribus judías? ¿Que vivían dónde? En Medina, que son los que conocieron al profeta al pasar con él, porque se fueron a Medina bajo la profecía de que iba a aparecer un profeta, el último profeta, en una ciudad de Arabia, cuyas características son esto, y han ido ahí. Pero cuando vieron que no era judío, sino que era árabe, pues se rebelaron en contra, traicionaron al profeta y fueron desterrados también por el profeta de Arabia. El caso es que siempre los judíos desde entonces tienen una oración, siempre piden a Dios pues regresar a Jerusalén un día, pero nunca se lo tomaron como un proyecto político. Y aquí viene ya la historia moderna del movimiento sionista, que va a aprovechar este deseo, este sueño, para convertirlo en un objetivo político para aunar a los judíos y llevarles a Palestina. Y esto es el movimiento sionista. Entonces, ¿a qué año llegamos? A 1799, cuando Napoleón Bonaparte, que estos días está la película en los cines, para hablar de subhanallah, cómo las cosas van al final. Nosotros no sabíamos que ni quien hizo Napoleón, la película, tampoco sabía que iba a estallar esta última masacre, genocidio que está cometiendo Israel en Gaza y en Cisjordania y también en Jerusalén, bueno, en toda Palestina en realidad desde hace 100 años. Napoleón quiere ser grande, quiere parecerse a Julio César, al gran emperador romano, o incluso a Alejandro Magno. Entonces, para que él presuma en Europa de que Francia y él como emperador es un gran líder, pues además de provocar no sé cuántas guerras en Europa, se fue a Egipto y a Palestina.
En Egipto, para que veáis la hipocresía de los políticos, los líderes, Bonaparte declaró ser musulmán. Bonaparte se fue al Azhar y dijo: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. ¿Por qué lo hace? Para tomarle el pelo a los musulmanes, porque al ser poderoso, y si es musulmán, como que hay que rendirse ante él, hay que obedecerle. Pero evidentemente no tuvo mucho éxito y luego se dirigió a Palestina. Se dirigió concretamente a Acre, a San Juan de Acre, se dice en español, este gran puerto. ¿Y qué hizo? Al ver que no podía entrar porque los soldados otomanos, junto con los soldados propiamente locales palestinos, no iba a poder conquistar por sí solo, y hace el primer llamamiento a los judíos del mundo a unirse a él para, si conquistaba Palestina, pues les daba la patria de sus ancestros. Entonces, la primera vez en la edad moderna que los judíos escuchan un llamamiento a todos los judíos del mundo a unirse a alguien que les iba a devolver Palestina a ellos, ha sido un líder que era Bonaparte. Evidentemente fracasa, ha sido derrotado humilladamente en Acre y se tiene que volver a Francia y se olvidan del tema, pero los ingleses no. Los ingleses toman esta idea y en el año 1840, es decir, 40 años después, toman la idea y se fundan los primeros movimientos sionistas. En este caso no eran movimientos sionistas judíos, sino cristianos, de forma concreta del cristianismo calvinista y evangélico, que es, también se llama, después de la Reforma Protestante del siglo XVI, cuando aparece Martín Lutero y se divide la Iglesia entre la Iglesia católica y la Iglesia protestante, empieza un proceso de judeización de las comunidades cristianas protestantes que dio lugar, ahora son cientos, sino miles de corrientes dentro de la Iglesia protestante. Algunas de las cuales, las más mesiánicas, creen que bajo algunas profecías tienen que crear un Estado de Israel en Palestina. Ese Estado de Palestina tiene que provocar una guerra mundial llamada Armagedón, y que solo gracias a esa guerra mundial va a venir el Mesías, y el Mesías va a gobernar el mundo por 1000 años. La propiedad de la tierra, el proyecto de ocupar Palestina, del Estado de Israel, todo obedece ¿a qué? Obedece a unas leyendas, a unos mitos religiosos que en principio ni siquiera son judíos, pero de cristianos judeizados, que son las iglesias protestantes, y de forma muy, muy concreta calvinista y evangélica. Todo lo que os digo, si no entendéis algunos términos, luego los podéis preguntar, o sobre todo tomad nota para luego ir a buscar información en las redes. En 1940 empiezan los movimientos mesiánicos evangélicos a hablar del Gran Israel y de llevar a los judíos a Palestina. Empieza así el proyecto. Pero los judíos aún no se han movilizado porque en Europa suceden dos fenómenos a la vez. Los judíos de Europa del Este, Rusia, Ucrania, Polonia, incluso Alemania, son generalmente gente humilde y sufren persecución en el siglo XIX, sufren discriminación y sufren, ¿por qué? Porque emerge lo que se llama los estados nacionales, el nacionalismo, y el nacionalismo, al-Qaumiyya, por definición es esencialista, por definición es excluyente, es racista. Es decir, una nación es un pueblo que tiene un mismo color, una misma lengua y un mismo credo. Y los judíos, claro, en pueblos europeos de mayoría cristiana, son minoría. Entonces, como que descuadra el nacionalismo. Y de ahí, pues, la discriminación hacia todo aquello que no forma parte de la mayoría. En la Europa occidental, y en especial en Gran Bretaña y en Francia, por ejemplo, Holanda, eran países donde los judíos a lo largo de los siglos habían logrado o intentaban ya culminar un nivel importante de integración y de asimilación, hasta el punto de llegar a tener a gente muy poderosa a nivel económico, gente en la banca, en la empresa, en la ciencia, en la cultura y también en la política.
Y los años 40 y 50 del siglo XIX tenemos a un primer ministro británico que es Disraeli, que se había convertido, como sus padres, al cristianismo calvinista, pero eran judíos. Entonces seguían pensando, además de la familia Rothschild, etc. Esta idea que circulaba en el mundo de las comunidades evangélicas, sobre todo calvinistas, en el mundo anglosajón, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, llega a algunos líderes judíos, sobre todo laicos, ateos, como un señor conocido como Theodor Herzl. Theodor Herzl era un judío austríaco, que era periodista además de empresario, que veía cómo los judíos en la Europa oriental, del este, y Austria está justo en el corazón entre Europa del este y del oeste, se da cuenta de que hace falta un proyecto nacional, al igual que los demás países empiezan a constituirse en estados nacionales, porque lo que tenéis que saber, seguramente lo habéis visto en la historia, es que hasta entonces los países que conocemos hoy día no eran países soberanos, un territorio determinado, sino que había imperios. Estaba el imperio ruso, que prácticamente todo lo que es Polonia, Ucrania y la zona hasta Rusia era un mismo imperio, el imperio zarista ruso. Estaba por otra parte el imperio austrohúngaro, que ponía desde prácticamente toda la Alemania del oeste hasta Austria, Hungría, todo eso era un mismo imperio, incluso en los Balcanes. Es decir, eran imperios. Incluso España, hasta este momento, que había perdido América Latina, pero seguía teniendo a Cuba, tenía Filipinas, es decir, también los otomanos eran un imperio. Es decir, estamos hablando de una era imperial que se iba cayendo en favor de los estados nacionales, los que conocemos hoy día como Francia, Alemania, Bélgica, hablan de ser un estado, un pueblo, unas fronteras, etc. Esto es nuevo, esto es el estado nacional, aunque ahora está muriendo también en favor de la globalización y organizaciones supranacionales como la Unión Europea, la Unión Africana, etc. El caso es que cuando llegamos a los 80 del siglo XIX, Theodor Herzl, este periodista de clase alta, austríaco, lanza un libro llamado El Estado Judío, Der Judenstaat. Lo escribe en alemán porque en Austria hablan alemán. En él desarrolla una idea, el proyecto sionista, diciendo que los judíos, al ser minorías en Europa y en los países del mundo, al igual que los pueblos tienen un estado propio, los judíos, al no tener lugar en ninguna parte, necesitan también un lugar donde puedan ser mayoría, no mayoría, sino que deberían de ser, formar un pueblo y formar un estado donde solo vivan los judíos para no ser discriminados. Llegados a este punto, parece incluso algo lógico, si eres perseguido en diferentes países, si eres mal visto, pues forjar un proyecto. A Theodor Herzl, que tiene esta idea y la publica en su libro en 1886, al año siguiente organiza el primer congreso del movimiento sionista del mundo. Tiene un congreso el 28 de agosto de 1887 en Basilea, Suiza. Y está formado por una élite de judíos que son empresarios, intelectuales, banqueros, que pretenden llevar la idea del libro a la práctica. Y acuerdan que en 50 años se constituya un estado llamado Israel, que sería un estado para y solo para los judíos. Theodor Herzl, él, como ateo, como no creyente, pero se dice que era judío, él dice de sí mismo que era judío, porque ¿qué pasa? Que en el siglo XIX se cambia la identidad cultural y religiosa y se convierte en una identidad étnica. Es decir, el judaísmo que conocemos todos es una religión, pero el movimiento político va a convertir esta identidad religiosa como si fuera un grupo étnico, como si fuera un pueblo de una raza. ¿Por qué lo piensa así? Porque es que en Europa justamente el nacionalismo es eso, es hablar de un pueblo de que es una sola raza. Y por eso tiene que entrar en guerra con otras razas. Y por eso se tradujo en la Primera y en la Segunda Guerras Mundiales, que es una guerra como de quién es la raza superior, quién tiene poder, quién puede ocupar al otro.
Todo esto tiene relación con el contexto cultural europeo, en donde se estaba abandonando las creencias religiosas y se empezaban a creer pues, que Dios no existe, en el darwinismo, que solo somos una especie y que la especie que mejor se adapta y es más fuerte domina a las demás especies. Esto lo habréis estudiado en ciencias naturales o en biología. Eso lo han llevado a la política. Y lo que ha hecho Hitler, por ejemplo, con el nazismo es practicar al pie de la letra estas teorías que nacían de la biología, que es acabar con toda raza para no manchar la pureza de la raza aria, no de la raza blanca. En 1897 nace el movimiento, decía, el movimiento sionista, pero el objetivo no era necesariamente Palestina. Para Herzl, y esto se lo dijo a los demás líderes sionistas, ir a Palestina era un peligro. Era un peligro porque, además de que hay un pueblo que vive en Palestina, ese pueblo no es una minoría. No es un país así como en el Cuerno de África, Uganda, o como si fuera la Patagonia Argentina, no, o Siberia, sino que era la zona más vieja en cuanto a ser poblada del mundo, y que es una zona donde prácticamente las grandes civilizaciones del mundo han pasado por ahí, y que nadie puede ocupar esa tierra sin pagar un alto precio. Y el objetivo de Herzl era encontrar un lugar donde los judíos no sean, digamos, oprimidos, no tengan problemas. Pero los demás líderes sionistas le han dicho, si no es Palestina no podemos engañar prácticamente a los judíos del mundo para que vayan a un lugar. De hecho, mandaron una comisión a Uganda. ¿Qué hay en Uganda? ¿Qué hay en África del siglo XIX? Es que era casi inhóspita. Argentina está muy lejos, Siberia muy fría. Necesitamos un lugar donde vamos a aprovechar los sueños de los judíos para que vayan y se sumen al proyecto sionista. Y se eligió Palestina. De hecho, algunos dicen que Herzl murió de muerte natural o fue asesinado para que no siembre dudas en el proyecto sionista. Al final se eligió Palestina y empezó todo un programa activo de ir a ocupar Palestina. Las primeras colonias que han tenido lugar en Palestina fueron financiadas por Rothschild en 1882. 82. Es decir, 4 años antes de la publicación del libro y 5 años antes de... Es decir, el proyecto en la práctica empezó, pero se le da forma en el 87 del siglo XIX. En el año 1903, 1907, 1914, 1917... va a haber varios momentos, pero para no alargarme, prácticamente lo que va a hacer el movimiento sionista es reunir dinero. Reunieron mucho dinero en pocos años, más de 300 millones de dólares en pocos años, pero dólares de la época. Se habla de que el dólar de 1925 actualmente equivale a 30 dólares. Así que imagina 300 millones de dólares de antes de eso y multiplicado por 30 o 40 dólares. Es decir, prácticamente han reunido miles de millones para ocupar Palestina, financiar los proyectos de ocupación de Palestina. Una de las primeras cosas que hicieron fue ir al sultán Abdulhamid al-Thani, el emperador otomano, para comprarle Palestina directamente. Es decir, van a quien gobierna Palestina y le dicen, te pagamos todas las deudas del imperio y entréganos Palestina. Les ha dado una respuesta muy sencilla, muy clara. Palestina no es mía. Palestina no es mía, no puedo venderte algo que no es mío. Palestina es de los musulmanes, es de los palestinos y es de su gente. Se dice, mientras yo exista no vais a tener Palestina. Ahora, si yo no existo, ya podréis tomarla incluso gratis. Y así trabajaron por derrumbar el propio imperio otomano. Y de hecho la guerra mundial facilitó la caída del imperio otomano. Entonces ya los países de Oriente Medio, prácticamente los países árabes todos y del resto del mundo, fueron ocupados por Gran Bretaña y por Francia entre 1912 y 1917-18. Prácticamente ya todos los países árabes, todos los países que estaban en el Imperio Otomano fueron ocupados por los británicos y los franceses. En 1916 se hizo un plan llamado Sykes-Picot, donde sus dos ministros de Exteriores de Francia y Gran Bretaña se repartieron prácticamente todo Oriente Medio, quedándose con Egipto Gran Bretaña, con Palestina Gran Bretaña, y Francia con Irak Gran Bretaña, Jordania Gran Bretaña, pero Siria, Líbano,
Marruecos, Túnez fue para los franceses, Libia para los italianos, fue un reparto entre las potencias y el mundo árabe pues estaba durmiendo. No solo eso, sino que los árabes ayudaron a la ocupación de Palestina. Los árabes, sobre todo del Golfo, las tribus árabes, bajo una falsa promesa de los británicos de que si les ayudaban contra los otomanos, pues les iban a facilitar crear un estado árabe que iba de Marruecos hasta el Golfo Arábigo, es decir, todo el mundo árabe hoy día. Bajo esa falsa promesa ayudaron a los ingleses a luchar contra sus propios hermanos otomanos. Son ellos los que han combatido, los árabes, para, digamos, echar a los turcos, a los otomanos de Palestina y entregársela en bandeja a los ingleses. ¿Y qué han hecho los ingleses? Justo al ocupar Palestina mandan la promesa conocida como Declaración Balfour en el 2 de noviembre de 1917. Es decir, unos ocupantes ilegítimos, ilegales que ocupan Palestina, que son los británicos, prometen esa tierra para los judíos. Y desde 1917 lo que va a haber es una campaña intensiva de llevar a los judíos de Europa y del mundo a ocupar Palestina. Tenían un problema los sionistas en ese momento. El problema era que la inmensa mayoría de los judíos no confiaban en los sionistas, no apoyaban el proyecto sionista porque lo veían como un proyecto laico, colonial, que no era religioso. Los líderes sionistas no eran religiosos. Entonces no confiaron en ellos. De hecho, el congreso que organizaron en 1897, en principio no iba a ser en Basilea, en Suiza, sino en Múnich, en Alemania. Pero, ¿por qué no pudieron hacerlo en Múnich? Porque el gran rabino de Múnich presionó a las autoridades alemanas para no permitir ese congreso, porque lo veía como una aberración. Lo veían como una manera de intentar manipular y secuestrar a los judíos y llevarles, digamos, a una tendencia laica donde dejarían de ser judíos. Entonces tuvieron que hacerlo en Suiza. Pero poco a poco, con el apoyo de Gran Bretaña, con el apoyo de los países europeos, un apoyo que tenía dos objetivos. El primer objetivo es deshacerse de los judíos de Europa. Es decir, los países europeos apoyan al proyecto de crear un Estado para los judíos en Palestina para deshacerse de los judíos. Por lo tanto, el apoyo no nace de simpatía hacia los judíos, no nace de la solidaridad hacia los judíos de Europa, sino nace del odio a los judíos, del antisemitismo. Entonces, para no tener a judíos en Europa y mandarlos a Palestina. El mejor ejemplo de ello es cuando empiezan las masacres de los nazis. Los judíos empezaron a ser discriminados en Alemania con la subida del partido nazi de Hitler al poder en 1933, 6 años de que empezara la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabéis? Empezaron los judíos ¿a dónde ir? Los judíos que huían de Alemania, de la Alemania nazi, luego de la Austria nazi, ¿hacia dónde iban? No iban a Palestina. Eran muy pocos los que iban a Palestina. La mayoría iba a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a Europa Occidental, pero llegó un momento en el que les cerraron el grifo. Dijeron, no queremos más judíos, ni en Estados Unidos ni en Gran Bretaña. Quien quiera abandonar Alemania, que vaya a Palestina. Empezaron a organizar esa inmigración hacia Palestina. Por lo tanto, fijaos que cosas de la historia al final caen en una trampa los judíos por culpa del sionismo, de propios judíos sionistas, pero también del antisemitismo y del sionismo cristiano que predominaba en Europa. La segunda razón es que, como europeos, estos judíos que se iban a implantar en Palestina, el objetivo es que sean un país europeo en el corazón del mundo árabe y musulmán. ¿Y qué quiere decir un país europeo en el corazón del mundo árabe y musulmán? Quiere decir que vamos a crear una entidad política, San Miguel le dijo, para chuparle la sangre a los árabes y musulmanes, para impedir que el mundo árabe y musulmán vuelva a unirse una vez que termine la era colonial, una vez que se expulsen a los franceses y a los británicos. ¿Qué iban a hacer los países árabes y musulmanes? Unirse, normal, por lo menos volver a como estaban antes de la ocupación colonial. Entonces, para impedir eso, porque eso significa que el mundo árabe y musulmán va a ser un número muy difícil de superar en cuanto como a potencia mundial, sobre todo porque son países llenos de recursos de energía, de petróleo, de gas, son países con un potencial tremendo. Imaginaos que hubo un estudio británico en
4 o 5, que el primer ministro británico invitó a grandes geoestrategas europeos, incluso españoles, franceses, británicos, alemanes, etc., los juntó para que hagan un estudio de cuál es la mayor amenaza para el imperio británico. En la Primera Guerra Mundial, el imperio británico era un imperio inmenso, enorme. Fijaos que se llamaba el imperio por el que no se pone el sol, ¿no? Es decir, nunca se pone el sol. ¿Por qué? Porque cuando nace el sol en Asia está Gran Bretaña dominando. Cuando llega a Europa, Gran Bretaña está, y cuando está pues, en América, pues América no es más, y Canadá no son más que 2 hijos legítimos de Gran Bretaña. Entonces era un imperio inmenso. Pero claro, los imperios no solo piensan en el presente y el pasado, piensan también en el futuro. Hicieron un estudio y se llama, hay un documento, un informe, Allenby, no sé si te acuerdas del nombre, pero lo que venía a decir es, la mayor amenaza que tiene el poderío de Gran Bretaña es el mundo árabe y musulmán. Y las razones son que están en un lugar geoestratégicamente en el mundo clave, están prácticamente en el centro del mundo, hablan el mismo idioma, tienen la misma religión, son prácticamente un mismo pueblo. Por lo tanto, son potencialmente una potencia mundial de gran envergadura. Y si además cuentan con recursos energéticos tan importantes como el petróleo, como el gas, minerales que son claves para la industria, entonces, ¿qué hicieron? Pues implantar un Estado ahí para impedir todo este proyecto, para impedir la democratización del mundo árabe, musulmán, etc. Y además sirve de la mayor base militar para Occidente, de forma especial para Gran Bretaña en un principio, y luego de Estados Unidos desde los años 40 hasta ahora. Pues este proyecto se implantó, como he dicho, los árabes estaban dormidos al principio, los pocos que se dieron cuenta, como la revista Al Carmel, cuyo fundador y su esposa alarmaban del proyecto sionista, pues la gente no se lo creía, no le daba importancia. Y hasta los años 20 y 30 los palestinos se dan cuenta y se monta toda una revolución árabe liderada por Izz ad-Din al-Qassam. ¿Os suena este nombre de Izz ad-Din al-Qassam? Pues ese nombre es un líder, ni siquiera era nacido en Palestina, sino era de la Ladiquía, de Siria, pero Sham es un solo país en realidad. Sham, que es lo que es hoy Palestina, Líbano y Siria son un mismo, y parte de Jordania es un mismo país. Pero esa división colonial es la que nos hace creer que son varios países y cada uno es diferente, cuando en realidad todos son hermanos e iguales. Entonces, Izz ad-Din al-Qassam lidera una revolución, se le asesina en el 35 y en el 36 estalla una revolución que dura 3 años y obliga a los británicos a limitar la migración judía hacia Palestina. Hasta el 39, ¿qué pasa en el 39? Estalla la Segunda Guerra Mundial. Se descubre el Holocausto, las matanzas de judíos a manos de los alemanes. Entonces, el movimiento sionista aprovecha el Holocausto para hacer una propaganda en Occidente y en el mundo, para llorar y decir que se había cometido un gran genocidio, que es verdad, y que Europa estaba en deuda con los judíos, y si quieren expiar su pecado, tienen que apoyar al movimiento sionista. Y apoyar al movimiento sionista significaba apoyar la creación de un Estado sionista en Palestina, cueste lo que cueste. Y de por medio, los propios movimientos sionistas formaron organizaciones terroristas, las llamaban milicias. Buscad, por ejemplo, Ergun, Haganah, Stern, Palmach. Son organizaciones terroristas que mataban a palestinos, expropiaban terrenos, y llegaron en un momento dado, cuando los británicos quisieron poner límites a la migración judía, empezaron a matar a los propios ingleses. A los propios atentados terroristas, de hecho el gobernador de Palestina fue asesinado por el movimiento en el atentado que mató a unos 200 soldados británicos en el famoso atentado contra el Hotel David de Jerusalén en los años 40. Entonces empieza, y también en 1939 y luego en 1943, el movimiento sionista elabora un programa de aniquilación del pueblo palestino. Un programa, es decir, sistemático. Vamos a matar a los palestinos. Se hace un mapa, los pueblos de Palestina, y vamos a decir, queremos todo este territorio, toda la costa. Entonces, ¿cuáles son los pueblos que hay? Tomando mapa, insertando espías entre los árabes
gente genuina, muy hospitalaria, viene cualquiera bienvenido, le abre su casa, generosa, no le da importancia, cree que todo el mundo es igual, y ellos cuando en realidad pues lo que hacen era tomar nota y saber cuánta gente, cuántos hombres, cuántas mujeres, niños hay en ese pueblo y cuáles son las fortalezas, las debilidades, y luego empezó una limpieza étnica desde ya, antes de crear el Estado de Israel, para facilitar esa creación. Entonces, borraron pueblos enteros de Palestina, los aniquilaron, los asesinaron y a otros los obligaron a abandonar sus casas por amenaza. Y en el 48, pues, el mundo abrió los ojos con la declaración de la creación del Estado de Israel, concretamente el 14 de mayo de 1948, y sucede que los países árabes quisieron impedirlo, pero no se habían preparado. Los líderes sionistas habían participado en la Primera Guerra Mundial con brigadas propias a favor de Gran Bretaña. Luego en la Segunda Guerra Mundial también hicieron lo propio con Gran Bretaña y con franceses. Es decir, estaban muy bien preparados. Tenían el armamento más moderno, mientras que los países árabes, que apenas estaban independizándose con los pocos soldados que tenían y el armamento defectuoso antiguo, quisieron impedir que Israel, digamos, se declare como Estado. El 15 de mayo entraron para impedirlo. Cuando los sionistas contaban con entre 60 y 80.000 hombres armados hasta los dientes y con armas de alta tecnología hasta ese punto, y los árabes eran apenas 20.000, 7 ejércitos de 20.000 en total, un país mata 3.000, otros 4.000, otros 3.000, fueron derrotados de una manera humillante, y entonces se declaró lo que conocemos como Al-Nakba, la catástrofe, porque el proyecto sionista no había solo logrado imponerse, sino que había además tenido entre comillas, la legalidad del reconocimiento de la ONU por una parte y por otro a través de su victoria en el terreno contra los ejércitos árabes. Entonces, desde entonces, los países árabes pues andan perdidos, sin saber qué hacer. Hicieron una intentona en el 67, fueron igualmente humilladamente superados, y Israel desde el 48 hasta hace poco parecía el país invencible, el ejército invencible, parecía una realidad que todo el mundo tenía que aceptarlo sí o sí. Los países árabes como Marruecos, Emiratos, Sudán, además de Egipto y Jordania, pues normalizan las relaciones con Israel como si fuera un país normal de la región, cuando no lo es. Se ha intentado dejar al margen los derechos del pueblo palestino. Pues en ese momento que ya todo el mundo, sobre todo Occidente y Estados Unidos y estos países árabes, daban por liquidada la causa palestina, dijeron los palestinos en voz alta: no aceptamos esta realidad, no vamos a tragar con esta humillación, con esta injusticia, basta ya, no queremos más. Y entonces la intifada del 87, la intifada del 2000, las elecciones del 2006 y luego pues las sucesivas guerras de exterminio sionistas 2008, 2009, 2012, 2014, 2019, 2021 y ahora el 2023. Lo que hizo la resistencia palestina el pasado 7 de octubre, que aún en realidad desconocemos muchos detalles, que ya conoceremos cosas de lo que pasó, porque hablamos del 7 de octubre, los medios intentan decir que hubo un crimen, no sé qué, ya veremos los detalles, porque realmente lo que pasó el 7 de octubre sigue habiendo muchos interrogantes. De lo que no dice nadie nada, por lo menos en Occidente, es lo que hicieron los hombres de Hamas con las bases militares, con el centro de operaciones del Shin Bet, el Shabak, del centro de operaciones del Ejército Sur sionista, de lo que no habla la gente de los 17 años de embargo por mar, aire, tierra, por todas partes, donde es la cárcel más grande a cielo abierto en el mundo, Gaza, donde los sionistas tienen que determinar cuántas calorías consume cada palestino, es decir, cada trocito de pan que come un palestino está contado, es decir, al final
esta opresión y estos crímenes sucesivos explotaron el día 7. Y el día 7 cambió la historia. Cambió la historia. Eso de que Israel era un qadar, que era una fatalidad y que había que aceptarla sí o sí, eso de que ya no hay solución sino reconociendo a Israel, pues vinieron los palestinos en toda Palestina y de forma muy especial en Gaza a romper todo esto, y ahora lo que estamos viendo es una cuenta atrás, inshallah, si Dios quiere, una cuenta atrás del fin del proyecto sionista. Actualmente, no sé cuántos de vosotros estáis muy interesados en política, en geoestrategia, actualmente con lo que ha pasado el 7 de octubre y con el desenmascaramiento de Occidente y de forma muy especial de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania, y en este sentido hay que agradecer pues lo que ha hecho España, ¿no? El gobierno español de no montarse a la ola sionista y decir no, que hay que respetar el derecho internacional, es algo a saludar. Lo que ha hecho, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona de romper relaciones con Tel Aviv y con Israel es a saludar. Ser España en Europa, junto con Irlanda y Noruega, son un poco la excepción, pero el continente, las potencias europeas junto con Estados Unidos, actualmente ya no valen como interlocutores, ya no son mediadores, forman parte del crimen, del genocidio que se comete en Palestina. En realidad siempre lo han sido, pero que ahora el mundo lo está viendo. Es decir, ya no vale tanta política, y más en comparación con Ucrania, con lo que está pasando en Ucrania. Y esto ha hecho que el conflicto, en lugar de volver, que ahora lo están intentando, de volver al 67, no. Ahora Palestina ha regresado a 1917, o en el peor de los casos ha vuelto a 1947. Es decir, ahora ya no vale con decir, la solución de los dos estados, Palestina. Eso es lo mínimo, y se tiene que imponer ya, si no, los palestinos no tienen por qué respetar el statu quo actual o el statu quo de hace, pues, hasta el 67. Ya ha cambiado la cosa, ha cambiado totalmente. Y más en un contexto en donde Occidente, y en especial Estados Unidos, está de capa caída, y otras potencias como China, Rusia, Sudáfrica, Brasil, son países, Turquía, son países que están cobrando fuerza y no comparten esa opinión de que Israel puede hacer lo que le da la gana o que los palestinos tengan que tragar. Yo creo que ha cambiado el escenario global, incluso aquellos países como Arabia Saudí que iban a dar el paso y ahora lo tienen más complicado. Eso es gracias, después de a Dios, exclusivamente a la resistencia palestina. Y nosotros tenemos que solidarizarnos con esta resistencia palestina, con esta causa palestina, y ya no solo por hacer justicia a Palestina, incluso para hacernos justicia a los oprimidos en la tierra, porque Israel, y termino con esto, Israel, como he dicho ya antes, las causas de la creación, o los motivos de la creación del Estado de Israel, son dos principalmente. Uno, para deshacerse de los judíos de Europa y mandarles a un enclave ahí en Palestina, y el segundo es que sirve de punta de lanza del imperio occidental, del imperio estadounidense. Y este imperio está de capa caída. Entonces, como ahora el imperio está de capa caída, entonces ese apoyo y esa fuerza que creíamos infinita para Israel se acabó. Y ahora quien está en pujanza son los palestinos. Muchas gracias por vuestra atención, y si hay algo que añadir, etcétera, ya lo hará mi hermano. Barakallahu fikum.